pensaba que lo sabía todo sobre mi mujer, hasta que descubrí que sus trayectos en taxi no eran tan inocentes como parecían. Cada viaje la acercaba un poco más a un secreto que me ocultaba, un secreto valorado en 1.000.000 de euros. No tenía ni idea de que la mujer a la que amaba estaba mintiendo, manipulando y planeando algo que pondría mi vida patas arriba. Y cuando por fin la pillé, nada tenía sentido. No te imaginas lo que pasó después. Soy Ethan, tengo 34 años, trabajo como consultor informático, un tipo bastante normal, casado desde hace 7 años con Lena, de 31. Sin hijos, una vida tranquila, un piso de 2 habitaciones en las afueras de Madrid, nada lujoso, pero nuestro. Todo empezó con algo completamente normal, ella empezó a coger Cabify para ir al trabajo. Su oficina se había mudado al centro, y aparcar allí es una locura, así que sí, tenía sentido. Al principio. Luego empezó a ser raro. Comenzó a mencionar a un conductor, Alex, como si fuera un amigo. Alex dice que hoy el tráfico está imposible. Alex me ha recomendado una cafetería buenísima cerca del trabajo. No le di importancia al principio. Lena siempre ha sido habladora, pero esto era distinto, brillaba cuando decía su nombre. Lo pasé por alto. Quiero decir, ¿quién sospecha algo por un par de trayectos? Pero al poco tiempo empezó a vestirse diferente para ir a trabajar. No de forma provocativa, sino calculada. Nuevo perfume, nuevo peinado, otro estilo. Le pregunté una vez y me soltó una mirada tan exagerada que casi se oyó. Ethan, ¿estás paranoico? Por favor, ¿es que una mujer no puede querer arreglarse un poco? Esa es su frase de siempre, darle la vuelta a todo. Cada vez que hacía una pregunta sencilla, conseguía que pareciera que el problema era yo. Un viernes me llamó para decir que se había quedado sin batería y que llegaría tarde porque tenía una cena con unos clientes. Llegó a casa cerca de medianoche, oliendo a café recalentado y excusas. Cuando le pregunté si estaba bien, saltó. Deja de comportarte como si fueras mi padre. He tenido un día larguísimo, cosa que tú no entenderías. Así que me callé. Pero esa noche, mientras se duchaba, el móvil vibró. Notificación de Cabify, tu viaje con Alex ha finalizado. Me quedé mirándola un buen rato. La hora, 11:56. Cena con clientes, ¿eh? Aún así, no dije nada. Me quedé en el sofá, repasando todas las conversaciones del último mes, intentando convencerme de que todo era inocente. A la mañana siguiente volvió a sonreír, dulce, amable, ofreciéndome tostadas y café como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Fue la primera vez que pensé. ¿Y si la persona con la que me casé no es quien yo creía? Después de aquella noche, no pude quitármelo de la cabeza. Cada vez que sonaba su móvil, se me encogía el estómago. Intentaba comportarme con normalidad, desayunar juntos, preguntarle por su día, pero por dentro no hacía más que observar cada gesto. Así que hice lo que haría cualquier marido confundido con una mala corazonada, empecé a fijarme de verdad. Una mañana, mientras Lena se duchaba, miré su historial de Cabify. Me repetí que no era cotillear, que era por claridad. Pero lo que encontré no me gustó nada. El mismo nombre de conductor aparecía casi todos los días laborables durante semanas, Alex M. Incluso en días en los que ella me decía que se quedaba trabajando hasta tarde en la oficina. Una vez incluso había hecho un trayecto a las 9:47, hasta una cafetería al otro lado de la ciudad. ¿Sola? No la enfrenté todavía. Quería hechos, no discusiones. Así que al día siguiente me pedí la jornada libre por estar enfermo y fui a esperarla al aparcamiento de su oficina sobre las 5 de la tarde. Y sí, la vi salir del edificio, y subir directamente a un sedán plateado. La misma matrícula. Alex. Sin dudarlo, sin charla incómoda. Como si lo hubieran hecho cientos de veces. Y sonrió. Esa sonrisa que hacía tiempo no me dedicaba a mí. La seguí, manteniendo la distancia. El coche cruzó media ciudad hasta un parque tranquilo a las afueras. Aparqué lejos y los observé desde el coche. Estuvieron hablando casi una hora. A veces ella se reía. A veces se ponía seria. Me repetí que quizás solo eran amigos,
que tal vez necesitaba desahogarse con alguien. Pero cuando le tocó el brazo con cariño, algo dentro de mí se rompió. Esa noche intenté hablar con ella. ¿Qué tal el viaje a casa hoy? Se quedó quieta un segundo, y enseguida cambió de tono. ¿Ahora me estás controlando? Madre mía, Ethan. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Cada vez que me acercaba a la verdad, reaccionaba con enfado en lugar de dar explicaciones. Era su patrón, la rabia como cortina de humo. No dije nada más. Solo la vi marcharse al dormitorio, murmurando algo sobre que yo le había estropeado el día otra vez. Pero esa noche hice un plan. A la mañana siguiente descargué una aplicación con un pequeño rastreador GPS y lo escondí bajo el asiento del copiloto de su coche. Sabía que estaba mal, pero necesitaba la verdad. Ya no quería más mentiras. 3 días después, el rastreador marcó su ubicación, el mismo parque, a la misma hora, otro día. No estaba en el trabajo. Ni cerca. Y fue entonces cuando decidí seguirla otra vez, esta vez con pruebas en la mano. No lo sabía aún, pero aquella decisión lo cambiaría todo. No solo mi matrimonio, sino toda mi vida. Aquel viernes se notaba distinto desde el principio. Lena iba demasiado arreglada para una reunión. Blusa de seda, tacones que nunca usa para ir a la oficina y ese perfume que ya no soportaba. ¿Día importante? Pregunté, intentando sonar tranquilo. Tú no lo entenderías, respondió cortante, ajustándose los pendientes. Se llama ambición. Asentí y la vi salir. En cuanto se cerró la puerta, cogí la chaqueta, abrí la aplicación del rastreador GPS y seguí la señal. El punto parpadeante en la pantalla me llevó al otro lado de la ciudad, otra vez, el mismo parque. Solo que esta vez no se detuvo allí. La señal siguió moviéndose. Conduje despacio, siguiendo el recorrido, hasta que vi el sedán plateado girar por una calle tranquila y detenerse junto a un antiguo cine de barrio, con un pequeño aparcamiento al lado. Aparqué detrás de una furgoneta, a una manzana de distancia, y esperé. Durante unos minutos, nada. Luego los vi, Lena y Alex, dentro del coche, hablando. Ella gesticulaba, enfadada, luego reía, luego volvía a enfadarse. La típica Lena. Incluso desde lejos se notaba que ella llevaba las riendas de la conversación. Él solo asentía, como alguien que ya ha perdido la discusión antes de empezarla. La curiosidad pudo conmigo. Me acerqué sin hacer ruido, paso a paso. Cuando llegué al borde del aparcamiento, oí su voz, afilada, clara, incluso con las ventanillas subidas. Dijiste que estaría listo para la semana que viene. No pienso esperar más, Alex. ¿Sabes lo que está en juego? ¿Listo? ¿Qué esto? Entonces Alex respondió algo que me dejó helado. Tranquila, Lena. Conseguiremos el dinero. Solo, no de esta manera. ¿Dinero? No podía asimilarlo. ¿Estaban estafando a alguien? ¿A mí? La cabeza me daba vueltas. Intenté acercarme un poco más, y en ese momento, mi móvil vibró con una notificación absurda. El ruido bastó. Lena giró la cabeza hacia mí de golpe. Nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas. Se le borró el color de la cara. Alex se quedó inmóvil. Lena salió del coche furiosa, su voz retumbó en todo el aparcamiento. Increíble. ¿Ahora me sigues? ¿Pero qué te pasa, Ethan? ¿Qué me pasa a mí? Grité. Te escapas con tu conductor y hablas de dinero como si estuvierais planeando algo turbio. Se echó a reír, una risa fría, falsa, sin rastro de humor. Eres ridículo. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Pero por primera vez, detrás de su enfado vi miedo. Alex se quedó en el coche, cabizbajo. Lena pasó junto a mí sin mirarme, paró un taxi que justo pasaba y se marchó. Me quedé allí, en aquel aparcamiento vacío, mirando cómo desaparecía. Y entendí que no se trataba solo de una traición. Había algo mucho más grande detrás. Esa noche Lena no volvió a casa. Ni llamada, ni mensaje, nada. Su móvil iba directamente al contestador. Al principio me dije que no me importaba. Que estuviera donde quisiera.
Pero a medianoche el silencio pesaba demasiado. Así que hice lo que hace la gente desesperada, empecé a indagar. Su portátil estaba protegido con contraseña, lo cual me resultó raro. Siempre habíamos compartido todo, hasta hace poco. Pero conocía sus manías y trucos. Tras un par de intentos conseguí entrar. Y allí estaba. Un hilo de correos entre ella y alguien llamado J. Collins. En el asunto, transferencia pendiente $1.000.000 americanos. El corazón me dio un vuelco. Abrí el hilo. Los mensajes eran escuetos, como si evitaran decir demasiado: confirmación, documentos finalizados, acuerdo confidencial. Y entonces una línea me golpeó como un puñetazo. Cuando Alex entregue los papeles firmados, la cuenta se liberará por completo. Asegúraos de que Ethan no se entere. Leí eso 3 veces. Asegúraos de que Ethan no se entere. No era solo una traición, era algo mucho más planificado. Seguí bajando en la conversación y vi un adjunto: contrato de propiedad, finca Riverside. Era un contrato de una vivienda rústica valorada en más de $1 millón. Mi nombre no aparecía, figuraban el de ella y el de Alex. Me quedé clavado ante la pantalla, entre la rabia y la incredulidad. A las 2 de la mañana la puerta se abrió por fin. Lena entró, el maquillaje corrido, la actitud afilada como siempre. «Vaya, ¿sigues despierto?», dijo seca. «No empieces». «¿Una finca en el campo, Lena?», pregunté en voz baja. «¿Con Alex?». Se quedó paralizada. Por una vez no tuvo réplica. Después soltó una carcajada cortante. ¿De verdad crees que te contaría todo? Qué ingenuo eres. ¿Así que me estafas? ¿Planeas largarte? Se puso fría. Ni lo entendería si te lo explicara. Esto es más grande que tú, Ethan. Limítate a mantenerte al margen. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Me dejó solo, rodeado de secretos que no sabía desenmarañar. Pero no me iba a quedar al margen. Si estaba metida en algo que valía $1 millón, iba a descubrir qué y hasta dónde llegaba. Y entonces decidí: si ella jugaba, yo también iba a jugar. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara cuando mencioné lo de la casa: calculadora, culpable, asustada. Por la mañana ya estaba harto de hacer el papel de marido ingenuo. Preparé café, me senté frente al ordenador y decidí investigar a fondo. Si había algo en lo que era bueno, era en rastrear datos. Había diseñado sistemas de seguimiento para empresas, seguro que podía enfrentarme al secreto de mi propia mujer. Empecé con la cabecera del correo electrónico. En pocos minutos, rastreé el nombre J. Collins hasta una empresa de la que nunca había oído hablar: Riverside Financial Holdings. Una búsqueda rápida reveló que era una sociedad pantalla, registrada hacía apenas 6 meses. Sin empleados, sin dirección física, solo un correo de contacto y un rastro digital lleno de polvo. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Una de las direcciones IP conectadas a esos mensajes procedía de los servidores de mi empresa. El estómago se me encogió. Alguien de mi trabajo estaba implicado en el asunto de Lena. Al mediodía fui a la oficina fingiendo normalidad. Mi jefe, Jaime Collins, estaba en su despacho, hablando por teléfono, tan tranquilo como siempre. El nombre me golpeó al instante: J. Collins. Me saludó con una sonrisa ligera. «Buenos días, Ethan. Tienes una cara, como si hubieras visto un fantasma». «Solo estoy cansado», contesté, forzando una sonrisa. Cuando salió a comer, aproveché. Entré en su despacho, el ordenador seguía encendido. Sabía que no debía hacerlo, pero necesitaba saber la verdad. En la carpeta de borradores de correo había un mensaje dirigido a Lena Harper, mi mujer. «En cuanto Ethan firme el documento de cesión, transfiere los fondos a vuestra cuenta conjunta de inmediato. Alex entregará la llave este viernes. Documento de cesión. Cuenta conjunta. Mi nombre. No era solo cosa suya. Ella, Alex y mi jefe estaban metidos en algo juntos, y yo era parte del plan, aunque no sabía cómo. Esa noche la enfrenté. Ni siquiera esperé a que se quitara el abrigo.
¿Desde cuándo hablas con Jaime Collins? Su rostro se quedó blanco, y enseguida cambió a rabia. ¿Has mirado mis correos? No me lo puedo creer. Es mi jefe, Lena. ¿Qué estáis tramando? Es un asunto de negocios. No lo entenderías. No lo compliques más. ¿Negocios? Dije despacio. Estás intentando quedarte con algo que no te pertenece. Ella sonrió con desdén. Ay, Ethan, quizás eso nunca fue tuyo. Y se marchó tarareando, como si acabara de ganar un juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Pero al cerrar la puerta, algo cayó de su bolso, un sobre. Dentro había una copia de un testamento. Y el nombre que figuraba en él no era el suyo, ni el de Alex. Era el mío. Me quedé mirando el testamento como si fuera una broma de mal gusto. Mi nombre, clarísimo, Ethan Harper, único heredero. El documento estaba notariado hacía apenas 3 semanas. Y la herencia mencionada. Riverside Holdings. La misma empresa vinculada a aquella transferencia del $1.000.000. Ya no sentía rabia. Solo confusión. ¿Por qué iba a heredar algo de una empresa que ni siquiera existía hace 6 meses? ¿Y por qué mi mujer intentaba ocultarlo? Pasé la mañana siguiente llamando a varios despachos de abogados, hasta que uno, Dalton y Pierce, un bufete veterano del centro de Madrid, confirmó que el documento era auténtico. El abogado, el señor Pierce, hablaba con esa voz lenta y pausada que hace que cada palabra pese el doble. Sí, señor Harper. La herencia es válida. Fue constituida por un benefactor privado. Su esposa y un tal Alex participaron en la entrega de ciertos activos, pero el beneficiario final es usted. ¿Yo? ¿Por qué? Eso no se especifica, pero las condiciones son claras. La transferencia se activa en cuanto firme el documento de cesión. El mismo documento que mencionaba mi jefe en aquel correo. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Ya no era una coincidencia. Lena, Alex y Jaime Collins estaban metidos en esto juntos, ocultando una herencia millonaria a mi nombre. Cuando llegué a casa, Lena estaba en el sofá como si nada, mirando el móvil. Tenemos que hablar, dije. Ah, ¿ahora quieres hablar? Respondió, sarcástica. Después de rebuscar entre mis cosas como un fisgón. Dejé el testamento sobre la mesa. ¿Se te cayó esto? Se quedó quieta un segundo. Lo suficiente para notarlo. Después se echó a reír. Ah, eso. No deberías haberlo visto todavía. ¿Qué es esto, Lena? ¿Por qué aparece mi nombre? Se recostó, con un tono altivo que me puso los pelos de punta. Es sencillo. Vas a firmar unos papeles, fingir que sabes de qué va todo y todos saldremos ganando. ¿Todos? Pregunté. ¿Yo, Alex y Collins? No le des más vueltas. Tú te llevas una parte, nosotros otra, y aquí paz y después gloria. La miré, dándome cuenta de que ya ni intentaba disimular. Mentía sin pestañear. Con orgullo. ¿Y si no firmo? Su sonrisa se borró al instante. Entonces lo lamentarás. Créeme, Ethan, siempre lo haces cuando te metes en mi camino. Cogió las llaves, abrió la puerta de golpe y salió dando un portazo. Me quedé allí, sosteniendo el testamento, intentando asimilarlo todo. Creía que podía manipularme para que firmara algo sin entenderlo. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ya tenía cita con el notario a la mañana siguiente. Y no iba allí para firmar nada. Iba a descubrir quién estaba realmente detrás de ese $1.000.000. ¿Y por qué querían que fuese mío? La notaría era pequeña, silenciosa y olía a una mezcla de papel viejo y café barato. La recepcionista levantó la vista al verme entrar. ¿El señor Harper? El señor Pierce le recibirá ahora. La seguí por un pasillo estrecho hasta un despacho donde un hombre mayor, con gafas y expresión cansada, revisaba una pila de carpetas. Levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. Ha tenido una semana movidita, ¿verdad, señor Harper? No respondí. Le tendí el testamento. Quiero saber quién organizó esto.
Asintió despacio, hojeando los documentos con calma. Ha hecho bien en venir. Poca gente lee estas cosas antes de firmar. La mayoría solo ve la cifra y agarra el bolígrafo. ¿Quién está detrás? Repetí. Dudó unos segundos y luego deslizó otro expediente hacia mí. Dentro había un nombre, Arthur R. Ale. Él creó Riverside Holdings a principios de este año, explicó. Antes de fallecer, dejó constancia expresa de que usted sería el heredero. No conozco a ningún Arthur Ale. Pierce se ajustó las gafas. En realidad sí. Fue cofundador de su empresa hace 20 años. Usted entró justo después de que él vendiera sus acciones. Es posible que coincidieran sin que lo supiera. Nada tenía sentido. ¿Por qué un hombre al que apenas recordaba iba a dejarme algo? Y no cualquier cosa, 1 millón de euros. Entonces Pierce dijo algo que me heló la sangre. Su esposa contactó con él hace varios meses, antes de que muriera. Dijo que quería ponerle en contacto de nuevo con él por motivos de negocio. Poco después se redactó la herencia. Así que Lena sí lo conocía. Y estaba implicada desde el principio. Le di las gracias y salí de allí con la cabeza dando vueltas. Fuera, me senté en el coche, intentando encajar las piezas. Lena conoce a un antiguo socio de la empresa, le convence para crear un fondo, y de repente yo aparezco como heredero. ¿Era todo una estafa cuidadosamente montada? ¿O había hecho algo impensable, por mí? Cuando llegué a casa esa tarde, Lena me estaba esperando en el salón, los brazos cruzados. ¿Has ido a la notaría, verdad? Sí, respondí en voz baja. He hablado con Pierce. Sus ojos se entornaron. Y sé quién era Arthur Ale. Soltó un suspiro largo, cansado, más de resignación que de rabia. Te dije que no siguieras buscando. Entonces dime la verdad, Lena. ¿Qué está pasando? Me miró largo rato y, por primera vez en semanas, no parecía desafiante. Parecía asustada. No deberías haberte enterado así, murmuró. Arthur era socio de tu padre. Cuando él murió, Ale prometió cuidarte. Pero cuando Collins descubrió lo del fideicomiso, intentó cambiarlo a su nombre. Yo, lo impedí. ¿Cómo? Fingiendo formar parte del plan. Con ayuda de Alex. No supe qué decir. Todo lo que había creído durante semanas, todas las sospechas, las discusiones, las acusaciones, se desmoronaba ante mí como si fuera arena. ¿Mentía otra vez, o realmente me había estado protegiendo desde el principio? Lo dijo con una calma que me heló. Como si todo quedara explicado con una frase. Pero esa era Lena, siempre serena cuando la acorralaban. La había visto retorcer la verdad tantas veces que ya ni siquiera sabía qué significaba verdad. Aún así, su historia tenía sentido. Collins, mi jefe, era listo, manipulador, el tipo de hombre que falsificaría un testamento solo por ganar un poco más de poder. Pero si de verdad me estaba protegiendo, ¿por qué tanto secreto? ¿Y por qué involucrar a Alex? A la mañana siguiente fui al trabajo antes que nadie. El coche de Collins ya estaba en el aparcamiento, por supuesto. Le gustaba llegar el primero. Era su forma de recordarnos que siempre iba un paso por delante. Esperé a que bajara por café y me colé en su despacho. No hizo falta rebuscar mucho. La impresora aún estaba caliente. El documento que asomaba por la bandeja tenía un título en negrita. Autorización de transferencia, Riverside Holdings. Y debajo, mi firma. Falsificada. El estómago se me encogió. Collins había planeado transferirse la herencia a sí mismo. El número de cuenta coincidía con el que aparecía en los correos de Lena. Por primera vez en semanas, comprendí que ella no me había mentido del todo. Había mentido, para protegerme. Seguía procesándolo cuando Collins entró en la oficina. Se detuvo al verme allí, luego sonrió con esa sonrisa corporativa ensayada que siempre me dio náuseas. ¿Buscas algo, Ethan? Levanté el papel. Has falsificado mi firma. Se rió por lo bajo. Venga, no dramatices. Todavía no deberías haber visto eso. Vas a ser un hombre muy rico, ¿sabes?
Deja que los profesionales se ocupen. ¿Profesionales? ¿Quieres decir ladrones? Dio un paso hacia mí. ¿De verdad crees que tu mujer te dijo la verdad? Lleva meses jugando a dos bandas. Alex debía entregarme los documentos originales. Pero se volvió ambiciosa. Y ahora estáis los dos metidos en algo que ni entendéis. Y ahí me encajó todo. Lena no era ni la villana ni la heroína. Solo estaba atrapada entre dos estafas, intentando que alguna le saliera bien. Salí de la oficina sin decir una palabra. Cuando llegué a casa, Lena caminaba de un lado a otro del salón con el móvil en la mano. Tenía esa expresión extraña de alivio y miedo al mismo tiempo. «¿Has hablado con Collins, verdad?» «Sí», respondí. «Me lo ha contado todo». «Entonces sabes que intentaba arreglarlo antes de que explotara». «¿Arreglarlo o ganarlo?», pregunté en voz baja. Apartó la mirada. Sin respuesta. Y en ese instante lo entendí del todo. No me estaba protegiendo por amor. Lo hacía para proteger el dinero. Y si no actuaba rápido, tanto ella como Collins iban a utilizarme para quedarse con él. A la mañana siguiente ya lo tenía claro. Si Lena y Collins querían jugar a las firmas falsas y a los tratos secretos, de acuerdo. Yo también jugaría. Pero esta vez las reglas las ponía yo. Empecé enviando a Collins un correo corto desde mi cuenta del trabajo. Asunto, transferencia Riverside. Cerremos todo el viernes. Llevaré la documentación original. Solo con eso bastaría para descolocarlo. Creería que estaba dispuesto a firmar justo lo que él quería. Luego dejé el móvil sobre la mesa, bien visible, para que Lena por casualidad viera el mensaje enviado. No tardó mucho. 20 minutos después irrumpió en mi despacho, con la cara encendida. ¿Estás trabajando con él ahora?, gritó. Pensaba que tú estabas en su contra. Lo estaba, hasta que decidiste hacer tratos a mis espaldas. Mantuve la voz tranquila. No estoy haciendo ningún trato, Lena. Estoy organizando una reunión. ¿Con Collins?, se burló. No tienes ni idea de lo que es capaz de hacer. Quizá no, dije despacio. Pero sí sé de lo que tú eres capaz. Aquello la golpeó más de lo que esperaba. Su expresión cambió un instante, de furia a culpa. Cogió el bolso y se fue sin decir nada más. Perfecto. O correría a avisar a Collins, o caería directamente en mi trampa. El viernes llegó enseguida. Quedé con Collins en una cafetería del centro. Se le veía demasiado confiado, como un tipo que ya está gastando el dinero que aún no tiene. Entonces, dijo recostándose en la silla, ¿listo para hacerlo oficial? Le pasé una carpeta. Dentro, un documento falso que había preparado la noche anterior con plantillas antiguas. Parecía auténtico para cualquiera que no fuera abogado. Aquí tienes tu autorización firmada, dije. Sonrió, dobló el papel con cuidado y me tendió la mano. Movimiento inteligente, Ethan. Te haré la transferencia la semana que viene. Cuando salió del local, envié un mensaje rápido al abogado, el señor Pierce. Intento de transferencia en curso. Grave todo. Porque mientras Collins se dedicaba a falsificar mi firma, yo había estado colaborando con Pierce para rastrear digitalmente cualquier intento no autorizado vinculado a mi nombre. 2 horas después, me llamó. Señor Harper, la transferencia se intentó. La hemos bloqueado. Tenemos pruebas sólidas, más que suficientes para dejar a Collins contra las cuerdas. Debería haberme sentido aliviado. Pero lo único que sentí fue un nudo en el estómago. Porque al llegar a casa, Lena ya no estaba. El armario a medio vacío. Y sobre la mesa de la cocina, una única nota. No deberías haberte metido. Acabas de arruinarnos a los dos. Debajo, pegado con cinta, había un pendrive. En la etiqueta ponía: Riverside, la verdad. Me quedé mirando el pendrive mucho rato. La nota, el tono, todo tenía el sello de Lena, enfadada, a la defensiva, siempre culpándome de arruinar sus planes. Pero esta vez era distinto.
Parecía que quería que lo encontrara. Lo conecté al portátil. Dentro había una única carpeta llamada Proyecto-Riverside, y dentro de ella, cientos de documentos, contratos, planos y archivos de vídeo. El primero era una presentación titulada Iniciativa de Restauración Riverside. Por lo visto, Riverside Holdings no era una empresa pantalla, como había pensado. Estaba vinculada a un programa de subvenciones medioambientales iniciado años atrás por Arthur Ale, sí, el mismo hombre cuyo testamento me nombraba beneficiario. Había invertido millones en el desarrollo de tecnologías de energía renovable. Pero tras su muerte, el proyecto se paralizó, hasta que Lena y Alex se implicaron. Cuanto más leía, más claro lo veía. Collins no iba detrás de mi herencia. Iba detrás de las patentes asociadas al proyecto, que valían mucho más que 1 millón de euros. El testamento era solo una tapadera. Quien controlara Riverside Holdings tendría los derechos de una tecnología que podía venderse a contratistas del gobierno. Y Lena estaba en medio de todo. Abrí el último archivo de vídeo, titulado Paraicen. El corazón se me detuvo al ver su rostro en la pantalla. Si estás viendo esto, empezó, con voz cansada pero firme, significa que Collins ha hecho su jugada, y que yo ya no estoy. Miró a su alrededor, como si grabara desde una habitación de hotel. Escúchame, Ethan. Mentí sobre muchas cosas, pero no sobre esto. El dinero, el acuerdo, todo es real. Pero nunca fue por codicia. Intentaba proteger lo que Ale creó. Collins quería venderlo a empresas extranjeras. Usé tu nombre para mantenerlo a salvo hasta poder desaparecer. Suspiró y me miró directamente. Nunca debiste verte envuelto en esto. Pero ahora todo está en tus manos. Si llevas el archivo a las autoridades, congelarán las cuentas, y perderás la herencia. Si lo guardas y completas la transferencia, obtendrás el dinero. Quizá más. Pero tendrás que vivir con lo que yo hice. Hizo una pausa, su expresión se quebró un instante. No espero que me perdones. Pero, por favor, no dejes que Collins gane. La pantalla se quedó en negro. Me quedé quieto, sin poder moverme. Mi esposa, mi mentirosa, mi traidora, acababa de ponerme delante una elección imposible. Revelar la verdad y perderlo todo, o callar y convertirme en millonario. Y lo más irónico de todo. Collins no tenía ni idea de que yo tenía ese archivo. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, comprendí algo absurdo. Ahora el poder lo tenía yo. No pegué ojo esa noche. El pendrive quedó sobre mi mesa, brillando débilmente en la oscuridad, desafiándome. Guárdalo y conviértete en millonario, o entrégalo y arriesga perderlo todo. Al amanecer decidí actuar. Había que parar a Collins. Pero no podía ir a la policía todavía, no hasta saber hasta qué punto Lena estaba implicada. Llamé a Alex. ¿Ethan? Su voz sonó dubitativa. No pensaba que me llamarías. Tenemos que hablar. Ahora. Quedamos en una cafetería tranquila en las afueras. En cuanto se sentó vi lo nervioso que estaba, se movía en la silla, miraba la puerta cada 2 por 3. ¿Tienes el archivo? Susurró. Asentí. Sí. Tu jefe intenta quedarse con todo. Collins cree que Lena se ha ido, pero no es así. A Alex se le abrió la boca. ¿Ella te lo dijo? Lo suficiente para saber que estamos del mismo lado. Dime, ¿qué planeaba de verdad? Se inclinó hacia mí. Montó todo esto para que Collins no pudiera hacerse con Riverside. Dijo que la herencia a tu nombre era solo carnaza. Así podríais formalizar la transferencia sin levantar sospechas. Una mezcla de emociones me recorrió, traición, alivio, rabia. La manipulación de Lena había sido increíble y eficaz. ¿Y su desaparición? Pregunté. Está escondida. Dijo que volverá solo cuando el proyecto esté a salvo. Y confía en que tú lo termines. ¿Terminarlo yo? ¿No ella? Esa misma tarde decidí dar el paso. Collins estaba reuniéndose con posibles compradores en su despacho, convencido de que yo iba a firmar y entregarle todo. Entré con disimulo, llevando el pendrive y una copia de la autorización falsa que él había intentado usar. Collins,
dije con normalidad, tenemos que hablar de Riverside. Alzó la vista, confiado. Ah, Ethan. ¿Listo para cerrar? Puse el portátil en marcha. En la pantalla del proyector se abrieron los archivos, correos, contratos, mensajes de vídeo de la propia Lena. Todo esto demuestra que usted intentó cometer fraude. Cualquier intento de transferir fondos desde Riverside será remitido de inmediato a las autoridades. El color se le fue de la cara a Collins. Por primera vez, el hombre que siempre parecía 2 pasos por delante se quedó sin palabras. Salí de su despacho unas horas después con el peso de todo sobre los hombros. Lena no me había confiado nada en vano. Había montado una prueba, y yo la había superado. Entonces llegó un mensaje. Revisa el buzón. No abras nada hasta las 5. Era de Lena. A las 5 encontré un sobre pequeño con una llave y una nota. Tu elección, abre la cuenta de Riverside legalmente y reclama el millón, tu futuro, tus normas. O déjalo y nunca sabrás lo que habría podido ser. Una sonrisa se me escapó. Me había dejado la decisión y el poder. El sobre seguía sobre la mesa de la cocina, sencillo, discreto, pero pesaba más que cualquier cosa que hubiera tenido entre las manos. La llave en su interior parecía de plomo. Sabía perfectamente lo que abría, la cuenta de Riverside y la herencia del €1.000.000. Pero abrirla significaba aceptar todo lo que Lena había tejido, las mentiras, las intrigas, el caos. Respiré hondo. Después desbloqueé la carpeta protegida del pendrive. Los archivos aparecieron al instante, extractos bancarios, contratos legales y, al final, un documento titulado Confirmación de transferencia. Mientras lo leía, se me cayó la mandíbula. La herencia del millón no era solo dinero, incluía una finca junto a un lago, amueblada, cuidada, y el resto de fondos destinado a inversiones en los proyectos de energías renovables de Riverside. Lena no había exagerado. Me había dejado una fortuna inimaginable. Pero eso no era lo más sorprendente. Debajo de los documentos había un vídeo suyo, grabado días atrás. Ethan, si estás viendo esto, significa que decidiste abrir la cuenta. Enhorabuena. Sé que quizá me odies, pero tienes que entenderlo, preparé todo esto para protegerte a ti y a Riverside. Alex fue el señuelo, Collins la amenaza, y tú, el único en quien confiaba, aunque no lo supieras. Úsalo bien. Vive como mereces. La pantalla se apagó. Me quedé paralizado. Entonces apareció un nuevo archivo, un simple documento de texto, siguiente paso. La finca tiene una condición. Debes decidir si donar el 20% de los fondos a los nuevos proyectos de Riverside o quedarte con todo. Elige bien. Tu decisión cambiará quién gana y quién pierde. Solté una risa breve, incrédula. El caos de Lena no terminaba con la traición, terminaba con un reto. Y comprendí algo. Durante semanas había vivido enfadado, desconfiado, destrozado. Pero en realidad, Lena había orquestado todo aquello para que yo eligiera mi propio camino. Y ahora, la decisión era mía. ¿Quedarme con todo, o invertir en algo más grande que yo? Antes de decidir, el móvil vibró. Un nuevo mensaje de Lena. Pede si eliges bien, te espera una última sorpresa en la finca. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo. La rabia, la traición y la confusión se disolvieron en pura expectación. Por primera vez, no reaccionaba, decidía. Y fuera cual fuera la sorpresa que Lena me había preparado. No podía esperar a descubrirla. El viaje hasta la finca fue casi irreal. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de bosques, y las hojas de otoño pintaban el paisaje en tonos dorados y carmesí. Mi mente no paraba, ¿qué me habría dejado Lena? ¿Otra nota? ¿Una llave? ¿Alguna instrucción? Y esa sorpresa. Llegué a las puertas justo cuando el sol se escondía tras los montes. La propiedad era aún más impresionante de lo que describían los documentos, una casa señorial junto al lago, con jardines cuidados al detalle, una casa de invitados y un pequeño embarcadero de madera en la orilla. Entré despacio. Todo estaba impecable, intacto, como si alguien hubiese estado esperando mi llegada. Entonces la vi, una carta sobre la consola del vestíbulo, con su letra inconfundible.
Bienvenido, Ethan. La llave era solo el principio. Léeme antes de recorrer la finca. Rompí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Ethan. Ahora controlas Riverside Holdings, la finca y los fondos. Pero esto no es solo riqueza, es libertad. Tienes la oportunidad de continuar el legado que Ale comenzó. Confío en ti porque creo que puedes tomar la decisión que yo no fui capaz de tomar. La sorpresa. Ya hay alguien encargado de gestionar tanto Riverside como la finca, no tendrás que ocuparte de nada. Tu única decisión, quedártelo todo o donar el 20% a los proyectos de Riverside. Sea cual sea tu elección, eres libre. PD, si alguna vez quieres volver a verme, la casa de invitados está abierta. Estaré cerca, observando en silencio. L. Me reía a carcajadas. Me había manipulado, asustado, puesto a prueba, y aún así me lo había entregado todo. Lena había desaparecido, pero seguía presente, como la mente que había orquestado todo aquel caos. Recorrí las habitaciones, comprobé las cerraduras, el embarcadero, el jardín junto al lago. Todo era tal como prometían los papeles. La fortuna era real. La elección también. Y entonces lo comprendí, aquella herencia no era solo dinero. Era poder, libertad y una segunda oportunidad. Me dejé caer en un sillón frente al ventanal. El lago reflejaba el último resplandor del atardecer. La nota de Lena tenía su último giro, no se había ido del todo. Simplemente me había cedido el escenario para jugar mi propia partida. Por primera vez en meses, sentí paz. La finca, la herencia, el caos. Todo era mío para decidir. Y, de algún modo, supe que Lena lo había planeado así desde el principio. Pasaron los días mientras exploraba la finca. Recorrí cada habitación, cada archivador, incluso el embarcadero. La riqueza, los proyectos, la herencia millonaria, todo seguía pareciéndome irreal. Pero la frase de Lena no dejaba de resonar en mi cabeza. Si alguna vez quieres volver a verme, la casa de invitados está abierta. La curiosidad, y quizá esa sensación de que aún quedaba algo pendiente, acabó ganando. Fui hasta la casa de invitados. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la encontré. No estaba nerviosa, ni enfadada, ni rota. Solo sentada, tranquila, con una taza de té entre las manos y una sonrisa serena. Sabía que vendrías, dijo con suavidad. Me quedé helado. Tú, aquí. ¿Después de todo? Encogió los hombros, sin dejar de sonreír. Por supuesto. Tenía que asegurarme de que entendías lo que estaba en juego. Has pasado la prueba, Ethan. Descubriste a Collins, a Alex, todo el entramado. Y ahora, señaló a su alrededor, todo esto está bajo tu control. Me senté frente a ella, aún sin creerlo. ¿Todo esto lo planeaste tú? Cada detalle, admitió sin titubear. Mentí, manipulé, volví a mentir, pero solo para protegerte. A ti, y al legado que Ale empezó. El dinero, la finca, los proyectos, nunca fueron solo riqueza. Era una oportunidad para demostrar que eras capaz de asumirlo. La miré en silencio, dividido entre la rabia y la admiración. Durante semanas la había odiado, había dudado de todo. Pero en ese momento comprendí, no había jugado conmigo. Había preparado el escenario para que yo ganara. ¿Y qué pasa con nosotros? Pregunté con cautela. Lena se recostó, con una media sonrisa. Esa es la última parte de la sorpresa. No te pido una decisión ahora. Tienes la libertad de quedártelo todo, o de empezar de nuevo, pero esta vez a tu manera. Solté una carcajada incrédula. ¿Después de todo esto? Después de todo esto, repitió, casi divertida. Has sobrevivido al caos. Has vencido a Collins. Has descubierto la herencia. Ahora el poder es tuyo. Por primera vez, lo vi con claridad. La traición de Lena no había sido un golpe, sino un plan maestro. Me había dejado una prueba, una fortuna y la decisión definitiva. Y el último giro era el más inesperado. La herencia millonaria no era una recompensa, sino una llave.
A la libertad, al poder, y quizá a reconstruir un matrimonio que yo creía perdido para siempre. Lena no solo había vuelto a mi vida. Me había dejado decidir si quería que se quedara. Me senté en el sillón frente al lago. Desde allí podía ver la casa de invitados, con la silueta de Lena moviéndose tras la ventana. Sostenía el USB, el testamento, los contratos, todo aquel caos que había devorado mi vida durante meses. La elección era mía. Quedármelo todo, el $1.000.000, la finca, toda la herencia, y no volver a verla jamás. Donar parte del dinero a los proyectos de Riverside y mantener vivo el legado de Ale. O adentrarme en un camino totalmente incierto, confiando en Lena y en los planes ocultos que había orquestado. Solté una carcajada incrédula. Meses de rabia, sospechas y traiciones, para acabar aquí. Al fin tomé mi decisión. Abrí la cuenta de Riverside y firmé la transferencia digital, reclamando la herencia. Pero también marqué la casilla de la donación del 20%. Ya no se trataba del dinero. Se trataba del control, de demostrar que podía manejar el caos, de honrar aquella confianza, aunque hubiese llegado envuelta en mentiras. Casi de inmediato, el móvil vibró. Transferencia completada, $1,000,000 y finca Riverside confirmados. Pero no era el último giro. Apareció otro correo de Lena. Asunto, sorpresa número 2. Enhorabuena, Ethan. Has pasado la prueba. Tu recompensa no es solo el dinero. La finca incluye una propiedad adicional, una casa junto al lago que compré en secreto durante todo este lío. Está completamente pagada y es tuya. Considéralo un regalo por haber jugado bien. L. Parpadeé, atónito. ¿Otra propiedad? ¿Amueblada? ¿Solo mía? Lena se había superado. Salí al jardín. Ella venía hacia mí con paso tranquilo, segura, con esa media sonrisa que siempre me desarmaba. Lo has hecho, dijo. Podías haberte quedado el dinero y desaparecer, pero no lo hiciste. Has sido inteligente. Negué con la cabeza. No sé si debería estar enfadado o agradecido. Ella soltó una risa suave. Quizá las dos cosas. Pero el verdadero giro es este. Todo lo que acabas de heredar, nunca tuvo que ver conmigo. Tenía que ver contigo. Y ahora eres tú quien decide el resto. Por primera vez en meses, sentí libertad. ¿Rabia? Sí. ¿Traición? También. Pero el caos me había dado algo más, elección, fortuna y, de algún modo, respeto por la astucia de Lena. La miré, y por primera vez sonreí de verdad. Entonces quizá, empecemos de nuevo. Pero esta vez, a mi manera. Lena sonrió, cómplice. Eso esperaba oír. El lago brillaba con los últimos reflejos del atardecer. La finca estaba en calma, perfecta. Y así, aquella historia que empezó con mentiras, traiciones y un simple viaje en taxi terminó con poder, riqueza, y una segunda oportunidad inesperada.